Bueno, buen día a todos. Disculpen la demora. Vamos a orar y empezamos. Oremos. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por darnos la oportunidad de estar de nuevo aquí, Señor, compartiendo como hermanos, disfrutando de la comunión, disfrutando también de tu palabra. Y, Señor, gracias por ese tesoro que nos has dado para que te conozcamos a ti. No hay nada más valioso, Señor, en que invertir nuestra mente que en conocerte a ti, que en pensar tus pensamientos, que el discernir tus palabras y vivir, Señor, de acuerdo a ellas. Te pido que nos alientes a poder dedicar el tiempo a poder conocerte lo más que podamos, Señor, a conocerte, a dedicarle el tiempo a escudriñar las Escrituras, a buscarlas, Señor, como un gran tesoro, a disfrutarlas y deleitarnos en ellas. Y te pido, Señor, que este tiempo de estudio pueda servir para eso, para estimular más nuestro corazón hacia ese amor por tu palabra. Te encomiendo todo esto a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, voy a tomar asistencia antes de arrancar. Recuerden lo que cuando te digo tu nombre, no te estoy saludando nomás, no, te estoy preguntando si hiciste la tarea. La tarea, acuérdense, si decís sí, lo que significaría es que la hiciste y la compartiste con alguien. Si la hiciste y no llegaste a compartirla todavía con alguien, me decís todavía no, como la vez pasada. Si hiciste las dos cosas, entonces me decís sí. Entonces, de esa manera lo estoy tomando. Dale, Darío. Sí. Muy bien. Lore. Sí. Muy bien. Aida. Lidia. ¿Está Lidia? No está. Ah, sí. Muy bien. Bienvenida. Comencé a hacerlo. Ahora lo voy a compartir. Dale. No estoy conclusa, comencé. Buenísimo. Listo, perfecto. Es un todavía no. Si lo hacen, cuando lo hacen, me avisan y yo acá lo agrego como que lo hicieron, ¿sí? Entonces hay un poquito de flexibilidad en eso. Juli. Sí, la mitad, igual que Elías. Entonces, pues si me dicen sí, yo ya le pongo sí. Dígame, todavía no. Entonces ese todavía no le pongo el todavía no, dale. El todavía no, díganme. Juanchi. Todavía no. Amanda. Muy bien. Raúl. Se fue Raúl. Dolly sabe si su marido hizo la tarea. A medias un todavía no. Dolly. Sí. Janel. Julieta. Mili. Bueno, las dos. Sí y no. Muy bien. Meli. Sí, escuché por ahí. Cintia. Maggie. Qué grande, Jorge. Esa, Sole. A Cris no después. José está. Sí, todavía no. Cristian. Julie. Bienvenida, Julie y Lilú. Bueno, le vamos a hacer tener consideración a Julie. Carlos, Samantha, Gisela, sí. Felipe, sí, me lo entregó hoy. Edu, Sí. Doreley, sí. Erika, Gloria, y... me faltan todavía un par más. Sabri. Juan Carlos, Alexandra, Kim. Bueno, ¿quién me faltó? ¿Quién no está en la lista? Ahí tenemos a Juan, a Costa, Martín y Nilda. Luca, ¿no te tengo en la lista? ¿Es la primera vez que estás? ¿Y por qué no te tengo en la lista? Lucas. Gustavo, ¿tampoco te tengo en la lista? ¡Qué feo! Gus. ¿Quiere rendir libre?
A Patricia Luis sí la tengo. ¿Patri? Todavía no. Muy bien. ¿Alguien más faltó? ¿Nadie más? ¿Están todos? Muy bien. Bueno, ¿cómo le fue con la tarea? No parecía tan difícil. Ah, no te pregunté. Te anoté y no te pregunté si lo de la tarea. Dale. Gustavo y Debbie, ¿sabes? ¿La hizo Debbie? Todavía no, falta. Bueno, no se preocupen, háganla. Bueno, la tarea tenía dos consignas. La primera era identificar la idea principal. La semana pasada, cuando vimos la definición de qué significa predicar, dijimos que para que sea válida una predicación y que yo pueda decir esto es lo que Dios dice, tengo que entender el sentido que el autor original, el que lo escribió, quiso darle al pasaje. Dijimos que los pasajes de la Biblia tienen un solo significado, no tienen muchos significados, significan una sola cosa. ¿Y qué significa? Bueno, significa lo que el lenguaje natural significa. Hay un sentido en el que vos lees la Biblia de la misma manera en la que lees el diario. ¿Sí? No me tomen como apóstata la Biblia no es el diario. La Biblia es un libro que tiene un valor para nuestra vida sumamente más alto. La Biblia es un libro que se llama, la Biblia misma dice que es un libro vivo, pero está escrita en un lenguaje humano, natural. La Biblia no está escrita en un lenguaje místico. La Biblia está escrita y se entiende tal como entenderías cualquier literatura de este mundo. En la Biblia, un sustantivo es un sustantivo, igual que en cualquier otro escrito. Un verbo es un verbo. Lo que comunican se comunica igual que en cualquier otro escrito en el mundo. Entonces, para entender la Biblia, lo que necesitas es entender cómo se expresan ideas por escrito. Y así podés entender lo que la Biblia quiere decir. La Biblia no tiene significados más profundos que los que dice en las palabras que están ahí. Las palabras es lo que significan. Lo que la palabra significa y la forma en la que la palabra está usada, así es lo que tiene el significado de ese pasaje. Entonces, los pasajes tienen conceptos definidos. Lo que significa el pasaje es una sola cosa. Ahora, aunque tiene un solo significado, tiene 1000 aplicaciones, porque puedo aplicarlo a mi vida dependiendo en qué punto de mi vida estoy, en qué edad tengo, en qué situación estoy. Esa verdad me impacta de forma distinta, pero la verdad es una y no cambia. Siempre estuvo en el texto antes que yo naciera y siempre va a estar y no va a cambiar. Es la verdad que está ahí. Para poder llegar a una buena aplicación, lo primero que necesito es hacer una interpretación y quiero entender qué significa el pasaje para después saltar a cómo lo voy a aplicar. ¿Qué significa el pasaje? Es un estudio objetivo, trato de interpretar el lenguaje para descubrir lo que está significando. Entonces, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando aparece en el libro de los Salmos la palabra Sión o Jerusalén, ¿a qué se refiere? ¿Se refiere al creyente? ¿Se refiere a la iglesia? ¿A quién? Se refiere a una ciudad física que estaba en ese tiempo, que se llamaba Jerusalén, sigue estando hoy. El lenguaje es lenguaje natural humano. Eso no quiere decir que la Biblia no usa símbolos, que no usa figuras de lenguaje, pero aún esas figuras de lenguaje se entienden igual que se entenderían en cualquier otra literatura. Si yo digo, tengo un hambre que me comería un dinosaurio, ustedes entienden que yo estoy usando una figura de lenguaje ahí, ¿no es cierto? No, ¿entienden? ¿Es literal lo que estoy diciendo? No. Bueno, tiene una parte literal y es que yo tengo hambre y tengo mucha hambre. La figura solamente acompaña a la idea central. Pero si yo te digo, yo llegué acá a las 9:33, ¿eso es simbólico o literal? Es literal. ¿Cómo sabes que no es una figura de lenguaje? Vos te das cuenta.
porque la forma en la que te lo estoy diciendo, la precisión con la que te lo estoy diciendo, entonces nosotros podemos interpretar, sabemos interpretar naturalmente, solamente que a veces cuando vamos a la Biblia pensamos que cambian las reglas de interpretación y que puedo darle sentido a palabras que no tienen, para darle un valor espiritual más alto, pero la Biblia no tiene un valor espiritual más alto que el que las palabras comunican, ¿sí? Lo que la palabra significa, eso es. Ese es un principio muy importante que aprendimos la semana pasada. Con eso, todos nosotros, más o menos, deberíamos haber llegado a una conclusión similar de cuál es el mensaje de Filipenses 1, del 3 al 11. Ya sé que capaz que te decís no quiero meter la pata, así que por las dudas no voy a decir nada. Pero este es el momento para meter la pata, así hay que meterla, ¿sí? Entonces, ¿de qué habla? Si yo te pregunto, ¿y de qué trata esa sección? ¿Cómo me lo resumís? En una frase cortita, en una oración cortita, ¿de qué habla Filipenses 1, del 3 al 11? Pablo da gracias. Pablo da gracias en una forma bien resumida. ¿Le podemos agregar algo más? Está bueno, esa es la idea central. Es una gratitud de Pablo. Estamos de acuerdo con lo que el título de la Biblia, ¿no? Me queda. Ajá. ¿Puede ser en una frase o puede ser? Yo hice 5 renglones. Claro. Es que la idea de resumir tiene que ver con que no vuelvas a decir todo lo que se dice, sino que logres destilar la esencia, destilar la idea que une todas las partes. Hay una idea que se desprende en todas las demás. Sí, no, es más que eso. Pero ¿cuánto más es la idea? Si es más largo el resumen que el texto, entonces... A ver, dale. ¿Cómo sería el de mi mamá? No, dale. Pablo da a conocer a sus hermanos en Filipos el lugar que ellos tienen en su corazón y las razones. ¿Por qué ocupan ese lugar, verdad? Pablo les dice lo que él hace y A ver, siente por ellos. está bueno, arrancamos bien. Pablo le está hablando a la iglesia de los filipenses y les da a conocer lo que él siente, pero en realidad hay un detallecito más Y las razones, ¿no? que tiene que ver con la oración. Ellos van a saber. Pablo les dice lo que él hace y siente por ellos. Pablo ora con gratitud, gozo, entrañable amor y con un claro objetivo para que ellos crezcan constantemente hacia la meta de un verdadero Hijo de Dios, que es la gloria de Dios y la alabanza. Está buenísimo. Sí, todo eso sería un resumen. Pero más o menos creo que estaríamos de acuerdo en que la idea principal del pasaje es, Pablo le está escribiendo, ¿sí?, a la iglesia de Filipos y le está dejando saber algo de su vida de oración íntima. Le deja saber el gozo que él siente y las palabras de gratitud que hay a Dios, porque él ve en la iglesia de Filipos señales de la obra de Dios en ellos. Porque el hecho de que ellos le estén dando dinero a él para poder hacer la obra del Evangelio es una prueba innegable de que Dios empezó una obra en ellos. Y entonces Dios la va a terminar si la empezó. ¿Y cómo la va a terminar? Y ahí explican los últimos versículos lo que Pablo ora para que Dios haga en la vida de ellos, ¿no es cierto? Pero Pablo está agradecido y gozoso de ver el fruto de la obra de Dios en la vida de los filipenses. En eso se está gozando Pablo, y Pablo le deja saber a los filipenses que eso él se lo dice a Dios en oración, se lo agradece, trae pensamientos a su mente. Esa es la idea del pasaje. ¿Sí? Entonces, más o menos, diferentes cosas ustedes tal vez pusieron, pero tiene que ver con esa idea general. Ahora, si uno tuviese que predicar este pasaje, antes de avanzar más, ¿cómo se aplica esta idea de que lo importante de un predicador es que él represente fielmente el sentido o el mensaje que este pasaje tiene? Yo te quiero mostrar algunas formas legítimas de usar el pasaje y algunas formas ilegítimas. Algunas cosas que un pastor puede y debe hacer cuando predica, Filipenses 1, 3 al 11,
y cosas que no puede hacer, ¿sí? ¿Se acuerdan que en parte es que ustedes sepan qué es buena predicación y qué no es buena predicación? Ustedes tienen que discernirlo. Estas serían las formas legítimas de usar el pasaje. Anoté 3. Primero, sería legítimo si le doy el sentido que tiene. O sea, lo que hago es, tomo todo el párrafo, agarro del versículo 3 al 11 y lo explico todas las partes, cómo se unen en esa idea central. Esa sería la parte legítima, la primera parte legítima. Ustedes notan que esta es la parte que yo usualmente elijo en la predicación. Mi estilo de predicación usualmente es agarrar una unidad de pensamiento, por lo menos, un párrafo entero, o un capítulo, he agarrado muchas veces el Antiguo Testamento, pero una historia entera o un párrafo entero, sacar la idea central y mostrarte cómo las partes responden a esa idea central. Eso es lo que yo he intentado hacer, eso es algo válido, eso es algo que está bueno. Entonces, un predicador podría ponerle diferentes títulos a la predicación. Si él predica Filipenses 1, del 3 al 11, podría ponerle muchos títulos distintos, pero no podría hablar de otro tema distinto usando ese pasaje. Porque el pasaje dice eso. Entonces, una buena forma de usar la Biblia sería agarrar el párrafo, encontrar la idea central y mostrar las partes que forman la idea central. ¿Sí? Eso sería una buena forma. Segundo, sería correcto, legítimo, si tomo un concepto de la idea principal y me enfoco en él. Entonces, yo entiendo que la idea principal del párrafo es la gratitud que Pablo expresa a Dios por las evidencias de la obra de Dios en la vida de estos filipenses. ¿Y qué evidencia Pablo ve? ¿Cómo sabe Pablo que estos filipenses verdaderamente Dios empezó una obra en ellos? ¿Y cuál fruto específicamente? El fruto de que ellos son compañeros de él en el Evangelio. Entonces, esa es la idea general del pasaje. Pero yo podría hablar en la predicación, yo podría hacer toda una predicación solamente de ese versículo y hablar de lo que es la coinonía en el Evangelio. La coinonía en el Evangelio es un tema dentro de la idea general, que no está aislada, no está solita ahí, sino que es un tema que Pablo lo tocó para poder explicar por qué siente gozo él. Él siente gozo porque ellos tienen coinonía, pero no estaría mal hablar de lo importante y de cómo se ve la coinonía del Evangelio en el pueblo de Dios. Si es que yo tuve en cuenta la idea general y entiendo cómo esa idea está sujeta a la idea general. Entonces, usualmente cuando ustedes me han visto a mí predicar un solo versículo o algo que es menos que un párrafo, lo que me ven hacer es gastar mucho tiempo explicando cómo llegamos hasta ahí. Y cuando llegamos hasta ahí, le doy la idea global y después le digo, bueno, y ahora quiero hablarle de esto. Y le hablo de ese punto que es verdad, está ahí, aunque es una parte del todo. Eso sería algo legítimo. Un predicador puede hacer eso. No tiene que agarrar sí o sí todo el párrafo. Si es que respeta este principio, él entiende la idea general y no contradice la idea general, lo que él va a decir, porque es una parte, una pieza del todo. La tercera forma donde es legítimo usarlo sería si tomo una de las partes del párrafo, y la relaciono con otros textos que son parte de otros párrafos para unirlos y entender una idea general. Por ejemplo, recién estaba diciendo, está este tema de la coinonía en el Evangelio. Imagínate que yo no solamente quiero hablar de la coinonía en el Evangelio, yo quiero hablar acerca del tema de las misiones. ¿Sí? Dentro de la obra misionera, un tema importante es el sostenimiento de los misioneros, ¿no es cierto? Y cómo funciona la iglesia para que se pueda hacer la obra misionera económicamente. Y yo de repente me acuerdo y digo, espera, en Filipenses capítulo 1, Pablo está gozoso de que la iglesia
Viva esto. Esto es un fruto de la fe verdadera. Cuando una persona vive esto, esto es un signo de que es salva porque ama el Evangelio, quiere extender el Evangelio. Entonces, voy a usar ese pasaje como uno de mis puntos. Y quiero hablar acerca de la iglesia participando de la extensión del Evangelio por medio de las ofrendas. Porque es un claro principio que está ahí. Pero además voy a hablar también acerca de la oración para la obra misionera. Pero la oración para la obra misionera no está en Filipenses capítulo 1, ¿no? Porque Pablo ora, Pablo está orando acá, ¿no? Pero Pablo no está orando por las misiones, Pablo está haciendo una oración totalmente distinta. Si yo sacaría de Filipenses 1 que hay 3 cosas que tenemos que hacer: orar, ofrendar e ir. Orar porque Pablo ora, ofrendar porque los filipenses ofrendan y ir porque Pablo está en Roma, sería perder de vista totalmente el sentido del pasaje. El pasaje no habla de eso, pero sí habla de la comunión de una iglesia con un misionero que está yendo. Entonces puedo buscar otro pasaje donde su contexto tenga que ver con la oración por las misiones y relacionarlo sobre un tema general, que sería la obra misionera. Esto es lo que hacen los teólogos cuando estudian temas específicos de la Biblia. Por ejemplo, si yo quiero estudiar qué es la Biblia, no lo saco todo de un solo texto, tengo que buscarlo en diferentes textos. Pero no los agarro así de forma dispersa o aislada, tengo que estudiar cada pasaje, cada párrafo del texto de donde voy a sacar esa verdad. Entonces, si yo voy a usar 3 versículos, lo que tengo que hacer para esa predicación es todo el trabajo que yo les expliqué que hay que hacer en cada párrafo con los 3 pasajes. Esa es la razón por la que usualmente yo no predico de esta manera. Porque es muy difícil hacerlo. Te lleva mucho, mucho tiempo. Si vos te enfocás en un solo pasaje, listo, lo estudiaste. Toda la semana te enfocaste y lo lograste. Pero si querés estudiar 3 pasajes para relacionar en un solo tema y tenés que estudiarlo en profundidad, en una semana no te da. Por eso es que usualmente yo no predico de esa manera. Hay excepciones, cuando yo quiero tocar un tema y no encuentro un solo pasaje que abarque todo lo que quiero abarcar. Entonces lo he hecho así. Está bien hacerlo, si es que ese pasaje no está sacado de su contexto. ¿Sí? Entonces, estas serían formas legítimas. Vamos a ver ahora formas ilegítimas. ¿Qué es lo que no puede hacer un predicador? 2 puse. Lo que no puede hacer un pastor es darle un sentido al texto distinto del que tiene. Entonces, se para el pastor, lee Filipenses 1, del 3 al 11, y dice: hoy lo que quiero hablar es acerca de la importancia de orar por tu pastor. Entonces él empieza a explicar. Bueno, Pablo ama a los filipenses. Como ama a los filipenses no deberían estar en contra de Pablo, sino deberían apreciar lo que Pablo hace. Y apreciar lo que Pablo hace significaría que deberían orar por Pablo. O sea, ¿podría un predicador rebuscar su argumento para dar vuelta al sentido natural y directo que el pasaje tiene? Pues sí, el pasaje habla de la oración, pero no habla de la oración de los filipenses por Pablo, habla de la oración de Pablo por los filipenses. Pues sí, pero es absurdo, Matías, esto nunca pasa. Lo único que tenés que hacer es empezar a prestar atención. Es lo único que tenés que hacer, ¿sí? Porque pasa todo el tiempo. ¿Por qué lo haría un predicador? ¿Por qué un predicador cambiaría el sentido de un pasaje? Quiere imponer su idea, utiliza el pasaje para decir lo que quiere. Sí. Él llegó al pasaje pensando de qué quería hablar. Y él fuerza el pasaje para que encaje en lo que él quería decir. Eso es una presión fuerte para un predicador. Lograr vencer esa tentación y mantener al predicador sujeto al pasaje es algo que no es usual. O sea, no es la regla. Usualmente, gran parte del mundo evangélico funciona al revés. El predicador está dirigiendo, no está sujetándose. Entonces él lo manipula como lo quiere manipular para que se acomode a lo que él quiere decir. No estudió, es perezoso. Dice, no, yo no tengo tiempo para estudiar las palabras en el original, no tengo nada de tiempo para eso. Hay pastores que arman su predicación el mismo día que la van a predicar.
que la arman inspirados por lo que le está pasando o por una lectura superficial del pasaje. Entonces, de esa manera es imposible que él capture la esencia del pasaje y la transfiera fielmente. Entonces, esto no lo puede hacer un predicador. Esto está mal. No es que no debería hacerlo. Esto es abusar del texto bíblico. Ahora, nosotros no somos verdugos ni jueces. Nosotros lo que somos estudiantes fieles de la Escritura. Nosotros hacemos lo que hacen los de Berea. Escuchamos para ver si lo que me están diciendo es así. Y escudriño las Escrituras. Ahora después voy a dar una aplicación más. Pero el predicador no puede hacer eso. No puede cambiar el sentido natural de los textos. Segundo, el pastor no puede enfatizar de forma desproporcionada los conceptos. No puede enfatizar de forma desproporcionada los conceptos. Por ejemplo, tenés ahí Filipenses capítulo 1. Y dice el versículo 7, por ejemplo, como muy justo sentir de todos vosotros por cuanto os tengo en el corazón. Y más adelante, Dios me es testigo, versículo 8, de cómo os amo a todos vosotros en el entrañable amor de Jesucristo. Suponete que el pastor se paró, leyó Filipenses 1 del 3 al 11. ¿De qué te voy a hablar? Te voy a hablar acerca de la necesidad de amar a las personas a las que le servimos. La necesidad de hablar a las personas a las que le servimos. Y lee todo el texto del versículo 3 al 11 y te muestra a Pablo como el ejemplo de amor de las personas a las que le servimos. ¿Cuál es el problema con esto? El autor, Pablo, cuando escribió esto, no lo escribió para hablar de la forma en la que él ama a estas personas. Lo escribió para hablar del gozo que él siente por el fruto que él ve en la vida de estas personas y lo que él desea para esas personas. El amor que él siente por ellos es un detalle que contribuye a la idea central, pero no es la idea central. Es lo que Dios está haciendo en la vida de ellos, ¿no es cierto? Y ese es el énfasis. Cuando la gente se va ese día de la predicación, lo que se tiene que llevar en su mente es lo que Pablo quiso decir. Entonces, si yo desproporciono un concepto, se va a ir en la mente con algo que no es lo que Pablo quiso decir. Fue un detalle, pero no fue la idea central. Entonces, lo que debería hacer el pastor si quiere hablar de la necesidad del amor es no predicar todo el capítulo, mostrar lo que la idea general da de toda la sección y enfocarse en una sola parte de ese todo. Eso lo puede hacer el predicador, eso sería legítimo. Pero no sería legítimo que el predicador diga, miren, primer punto, el hombre que ama a su congregación va a orar por su congregación. Y ahí lee el versículo 3 y el versículo 4. El hombre que ama a su congregación no se va a dar por vencido con su congregación porque va a perseverar hasta que Dios termine y logre todo lo que va a hacer. El hombre que ama a su congregación se va a esforzar para que las personas crezcan espiritualmente. Versículo 9 al 11. Yo los podría sacar esos puntos de ahí, ¿no? Pero no están ahí. No son subpuntos de la idea de la necesidad de amar a la congregación. No son subpuntos de esa idea. Son subpuntos de la otra idea. ¿Sí? Entonces, eso no lo puede hacer un pastor. Ahora, esto es una lucha porque hay debilidad en el pastor. Él se puede equivocar. Después de haber estudiado todo el pasaje, puede identificar una idea que no es totalmente acertada de lo que es el pensamiento controlador del pasaje. Pero el requisito es que el pastor sea íntegro en buscar fidelidad a la idea central. Les puedo asegurar que hoy escucho predicaciones de hace 10 años mías y digo, no las predicaría igual. Y les puedo decir algo. La semana que viene cuando predique, dentro de 10 años voy a escuchar esa predicación y voy a decir probablemente, tal vez no la predicaría igual. ¿Por qué? Voy a decir, entonces no te voy a escuchar cuando predique la próxima. Te escucho acá 10 años, es que estoy creciendo, estoy aprendiendo, ¿no? A cómo hacerlo mejor.
Pero lo que te puedo asegurar es que cuando predique la semana que viene, yo voy a hacer todo lo que yo tenga al alcance para hacer, para entender y explicarte la idea central de ese pasaje lo mejor que yo pueda. Eso te puedo asegurar. Y eso es lo que los pastores y los predicadores tienen que hacer. De ahí, ¿no es cierto?, tenemos que crecer. Lo que no puedo hacer es violar ese principio intencionalmente para algún beneficio, porque quiero decir lo que quiero decir del texto. Ahora, aquí hay una pregunta. Un tema más. Tema de aplicaciones. La otra tarea que les di es, escriban una aplicación personal que pueden sacar de este pasaje. Yo le dije, aplicaciones hay miles, porque cada uno es distinto en su vida personal. Entonces, acá va una aplicación personal de Matías. ¿Se acuerdan que pensamos que las aplicaciones tienen que mantenerse unidas a la idea central? Tienen que ser aplicaciones que estén en el texto, no que estén rebuscadas, ¿no es cierto?, y que podrían ser posibles. Tienen que ser las aplicaciones necesarias. Una de las formas en las que vos podés encontrar una aplicación en un texto es haciéndote la pregunta, ¿hay algún ejemplo que pueda imitar? ¿Hay algún mandato que debo obedecer? ¿Hay algún pecado que tengo que confesar? Yo me hago esas preguntas cuando estoy leyendo y entendiendo la idea central para pensar cómo me impacta a mí este concepto. Entonces, cuando yo veo a Pablo diciendo estas cosas, ¿qué aplicación puedo sacar? Bueno, acá podría haber una, no es la única aplicación, es una aplicación posible, sería esta. Debo imitar a Pablo al agradecer a Dios por la forma en la que otros se comprometen en apoyar el ministerio de la extensión del Evangelio, porque esto es evidencia de la obra de Dios en sus vidas que comenzó y terminará esa obra. Yo como pastor, Matías, en vez de quejarme de lo que no me gusta, tengo que enfocar mi atención en las evidencias pequeñas que hay, o grandes, de personas que aman el Evangelio y quieren acompañar eso y servir y dar y esforzarse, porque cuando yo veo eso, no solo veo que se logra mi objetivo, sino que veo que Dios está haciendo una obra en él, y si está esa obra, Dios la va a terminar esa obra, y hay gozo. Yo como pastor tengo que pensar así. Esa sería una aplicación que está en el texto, porque es la idea central, es lo que Pablo estaba diciendo, y es una aplicación para mí. Ahora, ¿se acuerdan que dijimos que las aplicaciones pueden ir distanciándose más y más? ¿Qué les parece esta aplicación? Segunda aplicación, sería así. Tengo que animar a personas a que me den dinero para que pueda salir a predicar. Suena carismático, ¿no? Pero esperen un poquito. Esto que acabo de decir es verdad. Pablo lo hizo, pero ¿lo hizo en Filipenses 1? ¿Dónde lo hizo? Lo hizo en Filipenses 4. En Filipenses 4, Pablo alienta a la iglesia de Filipos a que sigan dándole para que él pueda seguir haciendo la obra. Pero en Filipenses 1, Pablo no le dice a la iglesia que le dé dinero. Pablo, ¿qué hace? Le agradece a Dios por lo que está haciendo la iglesia, que está participando del fruto del Evangelio. Entonces, yo no puedo sacar la aplicación cuando estoy predicando Filipenses 1 que me tienen que dar dinero. Yo no puedo sacar la aplicación desde ahí, aunque eso es una realidad que está en otro texto. Pero si estoy predicando este texto, me tengo que limitar a lo que este texto dice. ¿Sí? Acá va otra aplicación. Tercera aplicación sería, solo las personas que dan dinero para sostener a las misiones son salvas. Espera, nosotros dijimos que Pablo está agradecido, está gozoso. Pablo está gozoso porque ve que esta iglesia está participando. Y como está participando, Pablo dice, Dios empezó la obra en ellos. Entonces la va a terminar. Esta gente es gente salva, porque ellos están dando. En el caso de los filipenses, Pablo está diciendo que él sabe que ellos son salvos por lo que está viendo que ellos están produciendo, este fruto, este amor por la obra. Eso es lo que está diciendo el texto. Pero yo puedo sacar de ahí el principio de que solo la gente que da dinero es salva. ¿Por qué no?
pero bueno, no lo podría apoyar con la experiencia porque, o sea, lo quiero apoyar textualmente, con el texto. No me quiero ir a otros textos, quiero quedarme en este texto que está enseñando. El texto no marca esa verdad. ¿Lo podría marcar el texto? Bueno, no está en ningún otro texto, así que no podría suponer que tendría que estar, pero Dios lo podría haber puesto en ese texto también, ¿no? El único texto que lo dice, pero no lo dice. Y si no lo dice, yo no lo puedo decir. Y lo que sí dice el texto, de ninguna manera me lleva a la conclusión de que esto es así. No hay conexión, hay distancia. Yo tengo que pasar a un supuesto, de un supuesto, para poder llegar a sostener lo que estoy diciendo. Me alejé de la interpretación original, básica, natural del texto y le puse mi propia interpretación. Pero para un pastor, ¿le vendría bien decir eso? Logra juntar mucha plata, ¿no es cierto?, el pastor. Porque usa el texto de forma ilegítima. No puede él hacer eso. Las aplicaciones tienen que quedarse al ladito de la idea central del texto. Eso es lo que tiene que pasar. Ahora, esta aplicación es una aplicación que sería bastante dañina, vos lo entendés. Pero en muchos casos vos tenés predicadores que hacen eso. Te dan una aplicación, mira, te leen un texto y después te dan una aplicación. La aplicación que te está dando no es algo antibíblico, es algo bíblico. El problema es que no es lo que dice el texto. Si él lo quería decir, más vale tendría que haber buscado el otro texto para decirlo. Ese es el problema que muchos predicadores cometen. Basan sus aplicaciones en conceptos verdaderos bíblicos, pero no exegéticos del texto. Y eso es lo que no es legítimo, no está bien hacer eso. Lo que hay que hacer es predicar la palabra, decir lo que el texto dice y aplicarlo tal como significa lo que el texto dice. Eso es lo que los predicadores tienen que hacer. Ese es el llamado de Dios a los predicadores. Y ese es el llamado de Dios a todos los creyentes que enseñan la palabra. Que le enseñan en su casa, que le enseñan en la consejería o que le enseñan en la escuela dominical. Todos tenemos la misma responsabilidad. Tenemos que usar bien la palabra de verdad. Trazarla bien, dividirla bien. No tenemos la libertad de usarla a nuestro capricho. Bueno, voy a dar 2 minutos para preguntas y voy a cerrar con una conclusión. Preguntas o reacciones. ¿Qué pensás de lo que estoy diciendo? ¿Estás de acuerdo? ¿No? ¿Te sorprende que lo diga? ¿Te parece que es algo bueno, que es algo malo, que es algo peligroso, que es algo que... O sea, ahora está bueno lo que vas a decir eso, pero digo, ¿qué pasa el día de mañana si te invitan, por ejemplo, como a esa pasada, a predicar en un lugar y te dicen, queremos que hables de este pasaje, de este tema, inclusive te dan... Eso es lo peor. No. Sí. Ahí lo que tenés que hacer es 2 cosas. Una, confías de que lo que te están dando, la persona se tomó el tiempo de hacer todo este trabajo, entonces lo recibís, lo evaluás y te sentís muy gozoso de poder predicar lo que te dio porque es tal cual lo que dice el texto. Esa sería una opción, buenísimo. Opción 2, no es. Vos empezás a estudiar el pasaje y no coincide. Está forzado, está desenfocado y entonces esta sería la sugerencia. Bueno, obviamente la opción 1 sería decir, bueno, no lo puedo predicar de esa manera. Se lo decís o no se lo decís, llega el día, te parás a predicar y dijiste cualquier otra cosa, pero ya es tarde, no te va a frenar y bueno, ya predicaste, listo. O lo que haces sería, yo lo que he hecho en ocasiones donde tengo que seguir un material, por ejemplo, no necesariamente una predicación, pero tal vez una clase, una enseñanza. Lo que hago es elijo los textos que puedo exponer y ser fiel a esos conceptos. Tal vez elijo 1, 2, 3, ¿no es cierto? Y lo que hago es la tarea de exponer ese texto. Y esa idea general que él me dio, la digo muy ligeramente. ¿Sí? No hace falta darle ningún énfasis. Entonces al principio le dijiste lo que hacía falta decirle, pero en la predicación vos hiciste lo que tenías que hacer. Agarraste el texto y lo explicaste. Eso es lo que hay que hacer, ¿sí? Pero no puedes violar el principio de interpretación para poder acomodarte a los intereses de las personas.
Eso es siempre así. No te puedes acomodar a los intereses de la audiencia, ni te puedes acomodar a los intereses del pastor que te dio el tema para predicar. No te puedes acomodar al interés de la persona. Vos sos fiel al Señor. Ese es el principio. ¿Sí? No podés ir en contra de tu conciencia. No podés enseñar algo que no crees que el texto dice. ¿Sí? Ese sería el principio que habría que ajustar. ¿Cómo lo hago yo? Los pastores, tenés muchas formas de hacerlo. En mi caso no elijo los temas, elijo los textos. Porque la verdad es que no he estudiado tanto los textos como para poder saber de qué tema hablan hasta que los estudio. Entonces lo que hago es armar una agenda en base a los textos que voy a predicar. Y después, durante la semana voy armando el tema y cuando surge el tema, ahí predico el tema. Pero hay pastores que arman un calendario de predicaciones que tienen los títulos y las predicaciones y los temas. Ellos lo arman así pensando en qué necesita la iglesia y pensando en qué tema les quieren enseñar. Hay un problema con esto, es que los pastores no saben lo que necesita la iglesia en la realidad, solo Dios conoce los corazones, y también es difícil a veces cuando el pastor no solamente te da el título, sino que te da el versículo que tenés que predicar con ese título, lo que te decía Jane. Eso es lo difícil. Como oyente, ¿no? Como creyente en realidad, porque si voy a escuchar la palabra de Dios, más allá de discernir si me está enseñando bien, el pastor está predicando bien o está mal, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Bueno, esa era una pregunta que iba a hacer. ¿Cómo escuchamos a alguien que nos predica? Lo escuchamos, dice 1 Tesalonicenses, capítulo 5, no menospreciando. Nadie que se para acá adelante, o en ninguna actividad o conferencia a las que yo les voy a llevar o les voy a exponer, sería una persona que yo espero que menosprecien. A los que escuchan en YouTube, hay muchos que sí los tenés que menospreciar, porque no hablan nada del texto bíblico, ¿sí? Pero yo ejerzo un rol importante hacia ustedes, que es tratar de protegerlos de las cosas más aberrantes, ¿sí? Entonces, yo nunca voy a traer a un predicador, o al menos voy a hacer todo el esfuerzo para no hacerlo, ni llevarlos a una actividad donde no tengan que escuchar lo que él está diciendo. A todos los que ustedes se exponen, acá en el contexto de nuestra iglesia, ustedes tienen que escucharlo con humildad, con el deseo de aprender. Cuando están examinando, no están examinando para poder encontrar el error y acusarlo de haberlo hecho mal, sino que esta sería la actitud que habría que hacer. ¿Qué pasa si hay un predicador que no se toma el tiempo para explicar el contexto, para explicar la gramática de un pasaje, sino que va directamente a las aplicaciones? ¿Qué pasa si vos te encontrás con ese predicador? Bueno, tenés una difícil tarea. Como oyente, tenés que tratar de pensar si lo que él te está diciendo es bíblico. Para eso, tenés que usar las herramientas que vos tenés en tu mente. Este libro habla de ese tema. Este pasaje habla de ese tema. Tal vez podés leer los versículos anteriores o después. Cuando vos descubrís, es lo que el texto está diciendo. Entonces, no importa si el predicador te lo explicó o no, si lo que él te está diciendo es lo que dice el pasaje, entonces vos lo tomás con la palabra, la autoridad de Dios. Vos lo tomás directamente de parte de Dios. Vos no apreciás el estilo de predicación. Vos lo que querés es asegurarte que es lo que el texto está diciendo. Entonces, mientras estás escuchando, vos estás haciendo un trabajo mental y estás pensando, ¿es esto? El texto está diciendo esto. Y si el texto está diciendo, vos lo estás abrazando. Vos estás diciendo, esto es lo que Dios me dice para mí. Tenés que anotar aplicaciones y vos tomártelas. Si Él te dice una idea que no es la que dice el texto, entonces lo que haces es empujarla a un lado. No te enfocás en eso. No salís a hablar del pastor que hizo mal. No haces eso. Lo único que haces es dejarlo al lado como la espinita después de comerte el pescado. ¿Qué haces al final? La agarrás, la ponés en un cuadro y ponés el día que encontré la espina en el plato. Lo que haces la tiraste y ya te olvidaste de la espina. Eso tenés que hacer. No lo salís a hablar con nadie, no lo tomás, ¿no es cierto? No es la característica de ese predicador, nada.
El predicador lo seguís escuchando de la misma manera, pero sacando las espinas. Sacando lo que no tiene sustento bíblico. Si te da una aplicación, que es la que el texto da, no tenés opción, lo tenés que hacer. Si te da una aplicación que no es la que está en el texto, pero está en otro texto, entonces tampoco tenés opción, porque está en el otro texto y vos lo tenés que hacer sí o sí. Si te da una aplicación y no está ni en este texto ni en ningún otro texto, la descartás. Y decís, bueno, eso voy a hacer como que nunca lo escuché. No lo tengo que hacer, lo que me está diciendo, porque no es lo que me está diciendo el texto. Es un trabajo mental que hay que estar haciendo. Al pastor lo amás. O al pastor, no estoy diciendo en cuanto a mí, a cualquier predicador, ¿no es cierto? Lo amás, lo honrás. Sos humilde delante de él. Y recibís la instrucción. ¿Sí? Y le sacás las espinas del pescado. Ese sería el consejo, ¿sí? ¿Se entiende o es muy rebuscado? ¿Sí? Dale. Bueno. Decir. Pensaba en el pasaje ese que Pablo dice que el amor implica porque el conocimiento permanece. Ajá. O sea, puede pasar eso en nuestra mente, decir, ahora yo soy más que el predicador, así que no escucho nada de lo que me dice. ¿Qué hace adelante? Está diciendo cualquier cosa, pasaje no dice esto, y al final te volvés un crítico, en medio de lo que tenés que ser, una persona que y al final, dentro de todo lo que dijo, lo que sí era bíblico, yo lo menosprecié. Y Dios me va a juzgar por eso, ¿no? Sí, eso, orgullo, ¿no? Sí. Eso sería peor que el primer error. Te convertiría en un hombre que durante el tiempo bíblico Jesús señaló como los más perjudiciales para la nación de Israel, los fariseos, los hipócritas. Sí. Dale. Viste que dijiste formas legítimas de usar el pasaje en el punto 3, si tomo una de las partes del párrafo y la relaciono con otra. Sí. Bueno, vos dijiste que es muy difícil porque tendría que hacer todo esto que aprendimos con cada párrafo, versículo que voy a tratar de usar y complementar. Podríamos llegar a, por ejemplo, usar un versículo que un comentario de un comentarista bíblico que confiamos, vamos a decir, me llega ese otro pasaje y yo ya lo tomo como que lo estudio, lógicamente, claro, lo más superficial, porque ya pienso que hay... Confías en la persona que te lo dijo. No cualquier persona, sino este... Sí, ese. Que, claro, puede ser así. Bueno, eso quita tu confianza en que lo que estás diciendo es lo que Dios dice, porque vos no lo corroborás. Solamente confías que otro te dice qué es lo que Dios dijo. Entonces como que te alejas un poquito de la seguridad que un predicador tiene que tener de que está hablando algo que sabe y que viene de parte de Dios. Ahora, quiero mencionar algo más en cuanto al uso de pasajes. Hay diferentes formas de usar textos bíblicos. Por ejemplo, vos me ves, por ejemplo, yo predico el domingo. Hay un pasaje que es el fundamento de la idea que se va a comunicar. Ese es el pasaje. Después, hay otros pasajes que yo los uso como ilustraciones de esta idea. Esta misma idea también está allá. Miremosla allá y entonces vas a entender mejor esta idea. Entonces, esos otros pasajes yo no los estudio como estudio este pasaje. Esos otros pasajes yo tengo solo un conocimiento distante de ellos. Pero mi seguridad es esta. No me van a guiar por mal camino porque yo no baso mi interpretación en esos pasajes. Yo estoy basando mi interpretación en la exégesis de este pasaje. El otro pasaje lo siento como un eco. Entonces no necesito hacer todo ese trabajo en cada uno de esos pasajes. Entonces eso sería un pasaje de apoyo, de ilustración. Hay otros pasajes... Tiene un sentido similar, claro, apoyan ese, ¿no? Claro, pero si yo voy a predicar una predicación que tiene 3 puntos y tengo 3 textos, o voy a decir un concepto que no sale de este pasaje, sino sale de aquel pasaje, entonces necesito estudiar aquel pasaje para asegurarme que ese concepto es correcto. Esa sería la idea. Entonces yo puedo usar textos, no tengo que estudiarlos todos. Depende de qué rol le voy a dar en la predicación. ¿Sí? Si voy a apoyar la predicación en eso, tengo que estudiarlo. ¿Puedo correr el riesgo de que uno de los pasajes de apoyo lo esté sacando de contexto? Sí, puedo correr con ese riesgo y siendo que no lo estudié tanto, estoy expuesto a eso. Entonces tengo que esforzarme por tratar de entender por lo menos algunos detalles de ese pasaje y no solo unirlo con una palabra en común o algo así. Pero aún habiéndome equivocado en ese texto, si alguien viene y me muestra, mira, Martín, en la predicación ese pasaje está fuera de contexto.
Pero siendo de que yo no apoyé la idea sobre ese pasaje, la idea sigue de pie, porque yo la basé en la exégesis de este pasaje. Entonces ese pasaje fue un apoyo, fue un eco, fue un mal eco. Lo escuché mal, no era lo mismo. Pero bueno, lo descartamos y no afectó. El principio bíblico sigue de pie, ¿sí? Pero necesito yo, lo que doy como principios tiene que tener sustento, tiene que tener estudio, exégesis, ¿sí? Estudio profundo. Esa sería la idea. ¿Sí? Bueno, paramos ahí, se terminó la hora. Oramos y ahora les voy a dar la tarea para la otra semana. Padre, gracias por esta mañana, gracias Señor por tu palabra, gracias Señor por la comunión preciosa de tu iglesia, porque tú nos edificas juntos. Y Señor, gracias por el amor que tantos en esta iglesia tienen por tu verdad. Gracias Señor por las personas que nos han enseñado. Yo pienso en mi vida y puedo decirlo lo mismo que Pablo dijo de Timoteo desde la cuna, Señor. A amar tu palabra, a valorarla, a atesorarla, a ser fiel en la predicación. Y gracias, Señor, por todas las herramientas que tú nos vas dando como iglesia. Y gracias por permitirnos crecer, aprender, incorporar nuevas herramientas para poder ser más precisos en la interpretación. Es lo que el mundo necesita. La iglesia es la columna y el baluarte de la verdad. Ayúdanos, Señor, a hacerlo para este mundo, para esta época. Y te encomendamos todo esto a ti. En el nombre de Jesús. Amén.